Hola, 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 mis increíbles seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro Santuario de la Verdad, nuestro canal donde desenterramos lo que otros prefieren ocultar o distorsionar. Estoy absolutamente desbordado de emoción por tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a abordar un tema que ha encendido las redes sociales, ha provocado un torbellino de especulaciones y, seamos sinceros, va a dejar a más de uno boquiabierto. Sí, amigos míos, prepárense para una inmersión profunda, porque hoy vamos a descorrer el velo de ese misterio, a desenmascarar ese rumor persistente, a analizar esa imagen que ha dejado a tantos con la mandíbula desencajada. Exactamente, vamos a hablar de Can Yaman y de un instante que al parecer, lo expuso sin reparos en el entorno íntimo y refrescante de una piscina. Abróchense los cinturones, porque la revelación que está a punto de desplegarse ante sus ojos les hará reflexionar, debatir y, quizás, hasta cambiar su perspectiva. Pero antes de zambullirnos de lleno en las aguas turbias de este asunto, permítanme hacerles una invitación que no pueden ignorar: suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Si aún no forman parte de esta creciente comunidad de buscadores de la verdad, este es el momento perfecto. Y no se olviden de activar esa icónica campanita. ¿Por qué? Porque aquí en este espacio nos dedicamos a traerles siempre lo más jugoso, lo más intrigante, lo que realmente están clamando escuchar, y lo que ustedes nos piden con insistencia. Así que adelante, sin dudarlo, aprieten ese botón de suscribir. Hagan clic. Ahora sí, con la energía renovada y la curiosidad picada, vayamos directamente al grano, a la esencia de lo que nos ha traído hasta aquí. La imagen que encendió la chispa, el titular que rebotó en todos los titulares, la noticia que se viralizó como la pólvora: Can Yaman revela todo desnudo en la piscina. Su respuesta te sorprenderá. Suena deliciosamente intrigante, ¿verdad? Pues créanme, lo es. Millones de personas se quedaron atrapadas en la red de la duda, con la pregunta mordiendo sus mentes: ¿qué diablos sucedió realmente? ¿Fue un desliz involuntario, una pose estudiada, una travesura planeada? La verdad es que cuando un evento de esta magnitud irrumpe en la vida de una figura pública de la talla de Can Yaman, un hombre que ha cautivado a millones de corazones en todos los rincones del planeta, es completamente natural que la noticia se propague a una velocidad vertiginosa. Y no solo la noticia en sí, sino también el torrente de especulaciones, los ríos de comentarios, las interminables cadenas de memes, todo se desata. Pero como buenos detectives de la verdad, debemos imponer un poco de orden en este caos informativo, tratar de diseccionar la situación y comprender el contexto real. Porque, seamos brutalmente honestos, en la era digital, la información a menudo se saca de quicio, se magnifica exponencialmente, se distorsiona hasta lo irreconocible. Y lo que verdaderamente ocurrió, o lo que se nos quiso hacer creer que ocurrió, es frecuentemente mucho más simple, aunque igualmente impactante si se presenta con el ángulo adecuado, con la narrativa persuasiva. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de este titular tan llamativo y provocador? Resulta que la historia, como suele ocurrir en estos casos, tiene una faceta, un ángulo, que quizás muchos pasaron por alto o no lograron comprender en un principio. La escena que desencadenó todo este revuelo tuvo lugar durante una sesión fotográfica para una revista de renombre. Imaginen el escenario: un ambiente de lo más relajado, bañado por el sol del verano, nada menos que en la serena y tentadora invitación de una piscina. Visualicen la imagen: el sol brillando con fuerza, el agua cristalina invitando a un refrescante chapuzón, y una estrella de calibre internacional, deslumbrante ante las lentes de los fotógrafos. Can Yaman, aclamado mundialmente por su físico escultural, su innegable carisma y su magnética presencia, estaba claramente en su elemento, irradiando confianza. Las fotografías que, ya sea de forma fortuita o intencional, se filtraron o se publicaron inicialmente, mostraban a Can Yaman emergiendo del agua, con su traje de baño pegado al cuerpo, empapado y resbaladizo, y capturado desde un ángulo de cámara que, para muchos observadores, sugería algo mucho más íntimo de lo que realmente era. La imagen, ya sea por descuido o por diseño, proyectaba la ilusión de una desnudez parcial, desatando un alboroto considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación globales. Inmediatamente la gente comenzó a compartir la foto con fervor, a comentar con avidez, a lanzar hipótesis a diestra y siniestra. Algunos con una admiración palpable, otros con una sorpresa genuina, y algunos, quizás, con una dosis de picardía inherente a la naturaleza humana. Y es que cuando una celebridad de la magnitud de Can Yaman se encuentra en una situación así, la curiosidad humana, esa fuerza ancestral, se dispara de forma imparable. ¿Cuánto se veía realmente? Fue un acto deliberado.
¿Qué pasaba por su mente en ese preciso instante? Todas estas preguntas revoloteaban en el éter digital, alimentando el debate. Pero ahora, damas y caballeros, llegamos a la parte que realmente va a hacerles saltar de sus asientos, tal como lo prometió nuestro titular. ¿Cuál fue la reacción de Can Yaman ante este torbellino mediático? ¿Se escondió entre las sombras, se mostró visiblemente molesto, o quizás se echó a reír? Pues para sorpresa de muchos, Can Yaman no solo no se molestó, sino que abordó la situación con una calma, una compostura y una naturalidad que desarmaron por completo a la mayoría de sus detractores y curiosos. Lejos de sentir vergüenza o de intentar negar a toda costa lo sucedido, Can Yaman, con esa inconfundible confianza que lo caracteriza, ofreció una respuesta que, francamente, nos brinda una lección magistral sobre cómo manejar de forma efectiva y digna este tipo de situaciones. Cuando fue interrogado directamente sobre la famosa fotografía y la impresión que había causado, Can Yaman, con una sonrisa radiante que iluminó el momento, explicó que las fotos se habían tomado en un contexto profesional, dentro de una sesión de trabajo. Aclaró que si bien el ángulo específico de la cámara y la humedad de su ropa podían haber dado lugar a ciertas interpretaciones, él personalmente no se sentía incómodo en absoluto. De hecho, añadió con una franqueza admirable que para él su cuerpo es algo natural, una parte intrínseca de su ser, y que no hay absolutamente ninguna razón para sentir vergüenza por él, especialmente en un entorno tan relajado y propicio como es una piscina. Lo que sí dejó meridianamente claro, de una forma directa y sin ambajes, es que no estaba desnudo en absoluto, como se había sugerido de forma tan sensacionalista. Simplemente estaba vestido con su traje de baño, y la combinación del agua, el ángulo de la cámara y la posterior edición o selección de la imagen habían creado una ilusión óptica. Y aquí radica el verdadero quid de la cuestión, el aspecto más fascinante de su respuesta. En lugar de caer en la controversia, de victimizarse o de montar un drama innecesario, Can Yaman optó por la transparencia más absoluta y por una autoconfianza inquebrantable. Sus palabras, o algo similar a ellas, fueron algo así: mi cuerpo es mi templo, y no siento ninguna vergüenza en mostrarlo de forma natural. Si la foto dio esa impresión, es simplemente parte de la magia de la fotografía y de la percepción individual de cada uno. Pero la realidad es que estaba vestido y no había nada que ocultar. Esta declaración, lejos de ser una simple negación, fue una poderosa afirmación de su comodidad consigo mismo y con su imagen pública. Paremos un momento a reflexionar sobre esto. En una época en la que muchas celebridades luchan incansablemente por mantener una imagen pública impecable, a menudo artificial y alejada de la realidad, Can Yaman demostró una faceta mucho más humana, más auténtica y más honesta. No se escondió detrás de excusas rebuscadas, ni se presentó como una víctima de las circunstancias. Simplemente explicó la situación con una gracia excepcional y una pizca de humor inteligente, dejando patente que para él, la naturalidad es la clave fundamental. Su actitud, debo decir, es verdaderamente digna de una profunda admiración. Demuestra que detrás de todo el brillo de la fama, del glamour de las alfombras rojas y de la adoración de millones de fans, hay una persona que se siente intrínsecamente segura y cómoda con quien es, con su identidad, con su ser. Y eso, mis queridos amigos, es un mensaje increíblemente poderoso y un ejemplo a seguir. Vivimos en un mundo que con demasiada frecuencia, nos bombardea con ideales de belleza inalcanzables y nos somete a presiones constantes sobre nuestra apariencia física. En este contexto, la confianza inquebrantable de Can Yaman emerge como un soplo de aire fresco, una bocanada de autenticidad en un mar de artificio. Además, esta situación nos proporciona una valiosa visión sobre el funcionamiento intrincado de los medios de comunicación y las redes sociales en la actualidad. Un simple ángulo de cámara, una fotografía capturada de forma casual, pueden transformarse en un tema de conversación global en cuestión de horas, alcanzando una difusión inimaginable. Y es absolutamente crucial recordar, y grabar a fuego en nuestras mentes, que lo que vemos en Internet no siempre representa la totalidad de la realidad. Las imágenes pueden ser manipuladas con facilidad, los titulares pueden ser exagerados hasta el extremo, y las interpretaciones pueden desviarse drásticamente de la intención original. Por esta razón, es de vital importancia mantener una actitud crítica ante la información que consumimos y esforzarnos por buscar el contexto real y completo detrás de cada noticia, por tentadora que sea. En el caso particular de Can Yaman, su respuesta fue la pieza clave que desmitificó por completo la situación. No se trató de una revelación total, en el sentido literal y escandaloso que se pudo haber imaginado, sino más bien de una poderosa lección sobre cómo la percepción humana y los ángulos de las imágenes pueden jugar trucos a nuestra vista.
Él, con su respuesta directa y segura, logró transformar lo que podría haber sido un posible escándalo o un malentendido embarazoso en una demostración rotunda de fortaleza personal y de naturalidad. Y esa, estimados oyentes, es la verdadera sorpresa que prometimos, no una revelación forzada de intimidad, sino una revelación profunda y conmovedora de carácter, de resiliencia y de seguridad en uno mismo. La reacción de sus fans, como era de esperar, fue abrumadoramente positiva. Innumerables admiradores elogiaron su honestidad, su valentía y su impecable forma de gestionar la situación. Las secciones de comentarios en todas las plataformas sociales se inundaron de mensajes de admiración hacia su madurez, su humildad y su innegable confianza. Y es que al final del día, lo que verdaderamente conecta a las personas con sus ídolos, lo que crea un vínculo duradero, no es solo su talento artístico o su atractivo físico, sino también y sobre todo, su autenticidad genuina y su forma única de ser en el mundo. Así que si tuviéramos que resumir esta fascinante historia, la anécdota de Can Yaman y la piscina, que comenzó con un titular tan explosivo y provocador, nos ha dejado una valiosa lección. No se trató de un desnudo escandaloso que buscaba el escándalo, sino más bien de una imagen capturada en un instante específico, que inevitablemente generó interpretaciones diversas y, en algunos casos, especulaciones desmedidas. Y la sorpresa, queridos amigos, no estuvo en lo que se reveló físicamente, sino en la respuesta genuina, sincera y rebosante de confianza del propio Can Yaman. Él demostró de manera contundente que sentirse cómodo y seguro consigo mismo es la herramienta más poderosa para enfrentar cualquier situación, por más incómoda o comprometida que parezca. Nos enseñó con elocuencia silenciosa, que a veces, la verdad es mucho más sencilla y menos escandalosa de lo que nuestra imaginación tiende a crear, y que la seguridad personal es un atributo tan radiante que brilla por sí solo, iluminando el camino. Espero de corazón que hayan disfrutado de este minucioso recorrido por la noticia, su contexto y su reveladora explicación. La verdad es que me apasiona desentrañar estos misterios para ustedes, llevarles la información de una manera clara, amena y, sobre todo, veraz. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta llama de la verdad. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos y opiniones al respecto. ¿Les sorprendió la respuesta de Can Yaman tanto como a mí? ¿Creen que los medios de comunicación a veces tienden a exagerar las cosas para vender más? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir ideas. Y si este vídeo les ha gustado y aprecian la forma en que abordamos estos temas, no olviden regalarme un gran me gusta. Un simple clic suyo nos ayuda enormemente a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda interesarle conocer la historia completa y la perspectiva real. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Denle a ese botón de suscribir con determinación y asegúrense de activar esa campana para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones, más análisis y por supuesto con la misma pasión por la verdad. Hasta entonces, cuídense mucho.